Hola, buenas tardes. Soy Mirena Bobo. Estoy encantada de poder contaros un poquito cosas que espero que os sean útiles y os felicito especialmente a Conartritis por haber organizado este primer congreso de personas con artritis y espondiloartritis, porque creo que es altamente necesario y nadie lo va a hacer mejor que ellos. Así que felicidades y espero que disfrutéis de este congreso y disfrutéis de mí. Sin más, pues vamos a empezar. Lo que me proponen cuando me piden que dé la charla es que tenga en cuenta pues, cómo os ha afectado la COVID a vosotros. Entonces me sugieren algunas cosas, ¿no? Como la alerta constante, el evitar salir de casa, el síndrome de la cabaña famoso, el miedo a retomar el día a día, al trabajo, al público, al médico, a todo, el rechazo de otras personas, un montón de cosas que me resultan muy familiares y que son muy conocidas. Entonces, con todo lo que me proponen, pues yo lo que os voy a contar es lo siguiente, ¿no? Tres cosas fundamentales. ¿Qué impacto tiene la pandemia en la vida de las personas? Y pongo todas las personas porque esto no es específico de personas con enfermedades inmunomediadas. Nos va a pasar a todos. Luego, ¿por qué eso puede ser más o menos relevante en vuestro caso? Y luego, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque no nos vamos a quedar solo con saber lo que nos pasa, sino vamos a ver qué podemos hacer para que todo eso sea menos grave en nuestro caso. Bueno, pues entonces vamos a empezar con eso. ¿Qué impacto tiene la pandemia? Bueno, la COVID-19 ha supuesto una locura para todo bicho viviente en la faz de la Tierra. No somos especiales por tener AR o por tener espondiloartropatías. Todos hemos vivido un cambio muy grande en nuestras vidas, ¿no? Hemos vivido una amenaza además contra la que no había ningún arma disponible, con altísimos niveles de incertidumbre que generan una ansiedad tremenda, eh, que además ha supuesto un cambio en la forma de vivir. O sea, hemos vivido un confinamiento, hemos vivido una imposición de reglas y de normas y es normal. Venga, vamos a normalizar, ¿vale? Vamos a empezar por la normalización. Es normal que eso haya generado un gran malestar psicológico. Se nos han juntado un montón de emociones, un montón de situaciones contra las que no teníamos ninguna estrategia de respuesta. Entonces es normal que eso nos produzca un malestar psicológico. Bienvenidos a la normalidad. Si no lo hubiéramos percibido así, es que no éramos de este planeta. Entonces, ese malestar psicológico, se ha manifestado de tres formas diferentes. Por un lado, en nuestros pensamientos, hemos tenido muchos pensamientos muy catastróficos, ¿no? Esto no se va a acabar nunca, es un desastre, ¿cómo vamos a salir de esta? Esto es terrible, nos vamos a morir todos. Hemos vivido cosas como esa, no estoy inventando nada. Y es normal, vuelvo a decir lo mismo, que hayamos sentido emociones pues, como la ira. No os tengo que decir cómo ha estado el mundo, ¿no? De enfadado, todos contra todos. La ira, la tristeza, todos tristes, es verdad que ha habido muchas pérdidas, es normal, todo esto es normal. Y por último, pues nos hemos tenido comportamientos más o menos adaptativos en respuesta a esa situación, ¿vale? Hasta ahí, bueno, pues frente a la COVID, esto es lo normal, esto es lo que nos ha pasado a todos. Repito, es normal que tengamos reacciones diferentes, que cada uno reaccione de una forma diferente, que haya muchas emociones de las llamadas negativas, que luego vamos a incidir sobre ello. No quiere decir que lo sean, simplemente son emociones necesarias. Enfadarse, sentir ansiedad, estar triste, es una reacción normal que nos prepara para adaptarnos mejor a lo que nos ocurre. Y no tiene por qué ser mala, ¿vale? Solamente si pasado un tiempo esas emociones no desaparecen por sí solas, son muy intensas y empiezan a resultar incapacitantes, es cuando deberíamos consultar a un psicólogo. Si no, pues es normal, ¿vale? Vamos a normalizar. Dicho esto, ¿cuáles son las situaciones de riesgo especiales que tienen relación con la COVID? Pues si hemos perdido un ser querido. Pues he puesto ahí una lista larga, no voy a relatar todas porque prefiero daros cosas útiles y esto lo podéis leer en cualquier momento. Supongo que las diapositivas serán accesibles y las podéis leer, pero sobre todo las cosas que tienen que ver con pérdidas y con incertidumbres son las que más impacto han tenido en nuestra vida. No van a reaccionar igual las personas que han sufrido la COVID que las que no las han sufrido. Las que han perdido un ser querido que las que no la han perdido. Las que han perdido el trabajo que las que no han perdido el trabajo.
Son cosas distintas. Pero en general todos hemos vivido en mayor o menor medida alguna de estas situaciones que os pongo y que señalo especialmente las que más impacto tienen en la vida de las personas en general. Vuelvo a decir que esto no es específico de personas con enfermedades inmunomediadas. Entonces, ¿por qué eso es más relevante en vosotros? ¿Por qué es más importante? Pues porque las enfermedades reumáticas inmunomediadas tienen unas características específicas que las hacen, dijéramos, diferentes al resto de enfermedades. Para empezar, pues casi nunca sabemos cuál es su etiología, no sabemos cómo hemos llegado ahí. En todas existe inflamación, hay una habréis oído hablar de la famosa tormenta de citoquinas que se produce en COVID, ¿no? Estamos hablando de enfermedades inflamatorias. Hay una alteración del sistema inmune, con lo cual, vamos a ver, o sea, no estamos hablando de personas que no tengan el sistema inmune alterado. Hay dolor, que es también otro de nuestros hándicaps. Hay cronicidad, o sea, somos pacientes que llevamos un historial y además algunos pues, presentamos discapacidad. Si a esto añadimos cualquier cosa que tenga que ver con COVID, con las consecuencias que esto tiene, pues es fácil pensar que el COVID tenga mayor impacto. Pero además el COVID nos produce estrés, ansiedad y depresión, como hemos visto antes. Es normal, se lo está produciendo a toda la población. Pues si esto nos lo produce a nosotros, todavía es peor, porque estrés, ansiedad y depresión comparten con estas enfermedades inflamación, alteración del sistema inmune, dolor, cronicidad y discapacidad. Son enfermedades, no me gusta llamar al estrés, a la ansiedad y a la depresión enfermedades, pero son condiciones de salud mental que tienen un impacto en lo fisiológico que engancha mucho con una enfermedad de tipo autoinmune. Entonces, conocer esto, conocer cómo se producen estos círculos viciosos, cómo nuestro estado de ánimo y nuestra salud mental va a incidir en la actividad de la enfermedad, cómo va a incidir también en cómo nosotros respondemos a la medicación, en cómo nosotros hacemos las cosas que nos van bien. O sea, todos sabemos que la actividad física es buena para estas enfermedades, pero madre mía, cómo de difícil lo hemos tenido, ¿no? En estas épocas. Ahí empiezan a hacerse unos círculos viciosos muy peligrosos. Por eso es tan importante que tengamos unas buenas estrategias de respuesta ante lo que ha supuesto la COVID en nuestras vidas. Eso es lo que yo voy a ponerle el máximo de atención, porque creo que es lo que más útil os va a ser de mi intervención. Esto es lo que os quiero contar. Os quiero contar que es normal que con la COVID os hayáis sentido mal, pero que en vuestro caso es todavía más importante que en el resto de la población que gestionéis bien ese malestar. Así que vamos con ello, lo más rápido posible, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para afrontar mejor esas situaciones? Todas esas situaciones que mencionaba al principio que me pedían que os hablara de ellas, ¿no? Bueno, pues para empezar, tener en cuenta que, como hemos dicho en una diapositiva anterior, va a haber como 3 planos en los que vamos a poder hacer cosas. Unas son los pensamientos, otras son la parte emocional y otra es la parte del comportamiento, ¿no? Vamos a empezar con si lo que nos produce malestar son los pensamientos, si es nuestra rumia interna la que nos empieza a generar mucho malestar. Pues tenemos que ser muy conscientes de que hay pensamientos que son adaptativos y otros que son perjudiciales. Entonces, lo primero, identifico el pensamiento, ¿no? Yo me estoy sintiendo mal, ¿vale? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es lo que me está preocupando? ¿Qué es lo que me está disturbando? ¿Qué estoy pensando? Y me hago preguntas, ¿no? Digo, ¿cómo interpreto yo esta situación? ¿Por qué me está haciendo daño? ¿Qué valor le doy a esta situación? ¿Es muy importante? ¿Es poco importante? ¿Estos pensamientos me ayudan o me hunden? ¿Me sirven para algo? ¿Para qué? Voy a poneros un ejemplo muy tonto, pero pues que con los ejemplos se entiende muy bien. Si yo voy andando por la calle y veo a alguien sin mascarilla, cuando yo estoy aterrorizado con la COVID, empiezo a pensar, jolín, parece mentira, qué irresponsabilidad, no tienen ningún tipo de consideración, me voy a contagiar, todo eso lo puedo pensar, ¿vale? Y entro en un bucle ahí tremendo. Y entonces, si yo entro en todo ese tipo de pensamiento, es muy probable que esos pensamientos no me ayuden a estar mejor. Probablemente contribuyan a que mi emoción se dispare, que yo vaya mal, no me ayudan. ¿Vale? ¿Estos pensamientos me ayudan? ¿Me sirven para algo? ¿Para qué? ¿Para qué me sirven estos pensamientos? Si yo no voy a poder cambiar esa situación, va a seguir pasando esa persona sin mascarilla. Así que yo eso lo tengo que frenar.
Y lo siguiente es poner en duda los pensamientos, porque a lo mejor mucha ira es innecesaria, ¿no? A lo mejor esa persona no es un irresponsable, a lo mejor esa persona simplemente es que tiene un problema de salud que le impide llevar la mascarilla. Y entonces yo ya vería la situación de forma completamente diferente. Entonces, primero identifico los pensamientos, me hago toda esta serie de preguntas, me cuestiono mis propias explicaciones y gestiono ese pensamiento para que no se convierta en una rumia que me haga sentir cada vez una emoción más negativa y más mala para mi salud. Entonces, mi frase personal, ¿vale? Ojo, he dicho personal. Hay que tener una frase siempre preparada para estas situaciones. Me da lo mismo que sea, amo ser imperfecta, oh Dios mío, me olvidé de ponerme la mascarilla. Estoy tonta, no pasa nada. Me doy la vuelta, la cojo y me la pongo. O porque yo lo valgo, mira, me voy a dar un caprichín, ¿por qué? Porque yo lo valgo. O he puesto esta, ¿vale? A Dios pongo por testigo que estoy del coronavirus hasta el higo, porque me hizo mucha gracia cuando la vi en redes sociales y sobre todo porque tiene mucho que ver con una de mis frases de evitar las rumias, ¿no? Cuando entro en un pensamiento circular que me hace sentir mal, yo corriendo, me digo a mí misma, frase de Escarlata O'Hara, ya lo pensaré mañana. Es decir, voy a darle un tiempo a esto para no comerme la cabeza, que seguramente muchas de las cosas que me estoy comiendo la cabeza mañana se han resuelto solas. Bueno, ¿qué pasa si lo que me produce malestar son mis emociones? Pues lo mismo, lo primero identifico la emoción, qué es lo que estoy sintiendo, si me estoy sintiendo triste, si me estoy sintiendo enfadado, si me estoy sintiendo ansioso, entender cómo me siento y por qué me siento así, y también darme permiso, ¿no? Tengo permiso para enfadarme, tengo permiso para estar triste, tengo permiso para una serie de cosas, ¿no? Y luego recurrir a cosas que normalmente me van a ayudar a controlar las emociones, que es hacer actividades que me hagan feliz, lo que los psicólogos llamamos actividades reforzantes, es decir, si yo estoy triste, no tengo que caer en la tentación de estar todo el rato triste y no darme permiso para ver una cosa que me haga reír. La relajación y la meditación, que son medidas básicas como el ejercicio que os valen siempre, y tener en cuenta muchas veces si esa emoción se nos ha disparado y por qué no tenemos control. Si no tenemos control, es mejor aparcar la emoción. No tiene sentido seguir en el enfado contra una persona que no lleva mascarilla si yo no tengo control de esa situación. Salgo de ahí porque no es mi responsabilidad. ¿Vale? Eh, ya claves más específicas, tener en cuenta para identificar esas emociones que la tristeza está ligada a la pérdida. Cada vez que yo piense, he perdido el trabajo, he perdido a un familiar querido, he perdido la salud, cada vez que yo sienta una pérdida, he perdido la libertad, no me dejan salir de casa, he perdido pues, las cañas de por la tarde porque no puedo ir a un sitio a tomarme. Cada vez que sienta una cosa de ese tipo, seguro va a aparecer la tristeza. Y tengo que corriendo, hacer estas tres cosas, ¿vale? Pensamiento alternativo. Pensar en lo que sí puedo hacer a pesar de, ¿no? Es verdad, esto lo he puesto de pacientes míos, ¿vale? Es verdad que no puedo ir a esquiar, pero mira, ha venido Filomena y me puedo divertir jugando en la nieve. Vale, he perdido este trabajo, pero puedo encontrar otro seguramente mejor. Estaba harta de este trabajo, quizá pues no hay mal que por bien no venga, voy a concentrarme en este tiempo para formarme y buscar otro trabajo mejor. Y cosas como dimensionar la pérdida, o sea, de verdad no poder salir es tan grave. Si llevo toda la vida diciendo que quiero más tiempo para estar tranquila en casa, o sea, es cómo nos hablamos dentro, nos ayuda a manejar la tristeza. Lo mismo ocurre con la ansiedad. La ansiedad va a aparecer en todo lo que tenga que ver con la incertidumbre. Cada vez que yo no sé lo que va a pasar, qué pasará ahora, qué no pasará, va a funcionar el tratamiento, no va a funcionar, cada vez que entro en la catástrofe, ¿no? Me convenzo de lo peor. Seguro que va a pasar no sé qué, seguro que me despiden. Ese tipo de pensamientos me van a llevar de la mano corriendo a la ansiedad y el miedo y tengo que, de nuevo, tener estrategias de pensamientos alternativos. Tengo que romper eso y tengo que decirme cosas como para evitar y anticipar consecuencias, tengo que tener la máxima información posible. Información, no desinformación, ¿vale? Solo fuentes de confianza y solo esas. Eso se lo he repetido a mis pacientes 2 millones de veces porque les ha venido muy bien. O sea, solo fuentes de confianza y solo esas. Luego, ¿qué pruebas tengo de lo que estoy pensando? Seguro que lo cojo. ¿Por qué? Si lo estás haciendo todo bien. Seguro que me despides. ¿De verdad estás seguro que te van a despedir? O sea, ¿qué pruebas tienes de eso? Y luego
¿qué puedo hacer para que no ocurra aquello que tengo, ¿no? Pues si tengo miedo de que mis niños se contagien, que es un ejemplo de cosas que me han dicho mis pacientes, pues hablo con ellos e intento concienciarlos. Cuando yo hago algo activamente, salgo un poco de ese ruido y me puedo manejar un poquito mejor la ansiedad. La ira, que es otro de los que han aparecido con mucha frecuencia, ¿no? Bueno, pues la ira está relacionada con la injusticia. Si yo pienso que la pandemia es injusta, que el comportamiento de los demás no es adecuado, como comentábamos antes con la mascarilla, entro en la rabia rápidamente, ¿no? Y es muy peligroso porque la rabia incluso a veces se dirige contra nosotros mismos, ¿no? Me enfado conmigo mismo, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, soy lo peor. No, no, salgamos de ahí, ¿no? Las enfermedades no son un castigo, no tienen nada que ver con la justicia. Es como enfadarse porque no te toca la lotería o porque le toca a otro. No, es que es puro azar. Es verdad que hay cosas que podemos hacer, pero no entrar en la convicción de que si lo hacemos todo bien es seguro que no nos pasa, o si lo hacemos todo mal es seguro que nos pasa, porque no es cierto. ¿Vale? Entonces, manejemos esa ira saliendo un poco de esa idea de la justicia como algo real, porque sobre todo en enfermedades no funciona así. ¿Vale? ¿Qué pasa? O sea, ya hemos visto qué podemos hacer si lo que nos molesta son nuestros pensamientos, ya vemos lo que podemos hacer si lo que nos molestan son nuestras emociones y ahora vamos a ver qué comportamientos nos van a ayudar a tener más controlado todo este malestar psicológico, ¿no? Y estos son de verdad importantísimos. La rutina. O sea, hacer rutinas nos da seguridad, nos ayuda a aliviar un poco la ansiedad y nos ayuda a tener mucho más control, que el control es fundamental cuando uno tiene enfermedades de este tipo. Establecer espacios para uno mismo, darse permiso para tener momentos de paz y de disfrute. Estar en contacto con las personas relevantes de nuestra vida. Centrarme, y lo he puesto en otro color porque es muy importante, en las cosas que sí controlo. Si no tienes el control sobre ello, sal de ahí. Como decía un paciente, o sea, no puedes ir desasnando gente. Tú no puedes ir explicándole al universo cómo crees que se tiene que gestionar la pandemia porque no tienes el control. Sal de ahí, te agota, ¿vale? Vigilar y huir de la desinformación, como hemos dicho antes. Si teletrabajas, pues cosas de medidas de higiene fundamentales, ¿no? Que también son importantes. Y si nada de eso funciona, obviamente si el malestar es muy intenso, si es muy frecuente, si no consigues nada de lo que haces te funciona, tu vida está muy alterada por este malestar emocional que te produce la COVID, obviamente en ese caso, por favor, recurre a un psicólogo, porque con intervenciones no demasiado largas y específicamente diseñadas para cada uno de vosotros, teniendo en cuenta vuestra patología y vuestro caso concreto, porque cada caso es un mundo, seguramente os puede ayudar mucho a salir de ese malestar que, como os decía antes, puede influir en vuestra enfermedad, por eso hay que ser muy cuidadosos. En resumen, identifica en qué momento te encuentras, cuáles son tus emociones, tus pensamientos y las conductas que te hacen sufrir y las que te ayudan. Mantén tu atención en cómo gestiones tus recursos, en las cosas que sí puedes hacer en mitad de una pandemia. Luego actúa, utiliza las estrategias que ya tienes o que más has aprendido con anterioridad y que más te pueden ayudar en tu caso y no olvides pedir ayuda si lo necesitas. Quiero dar al César lo que es del César. Parte de la información que os he proporcionado está en este libro que os aconsejo porque además es gratuito, lo tenéis acceso en internet, se titula Mente en Equilibrio y que está pensado para que la gente tenga recursos para las consecuencias psicológicas de la pandemia. Así que ahí os lo dejo como recurso para que podáis utilizar. Y sin más, doy por finalizada la presentación y os animo a que me preguntéis. Sé que en este espacio cortísimo de 20 minutos explicaros tantas cosas como os quería explicar era muy difícil, pero bueno, he intentado que tengáis pinceladas de cosas que os sean útiles y espero que esto genere en vosotros una curiosidad. Así que estoy abierta a escuchar vuestras preguntas, vuestros comentarios y vuestras dudas. Será un placer.